Aunque no ha iniciado formalmente el juicio sobre el caso Odebrecht, está el tema pendiente, todo el mundo tiene atención sobre lo que está ocurriendo, particularmente luego de la carta entregada por la magistrada Miriam Germán al presidente de la Suprema Corte de Justicia, luego de las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier, diciendo que solo Francisco Ortega Polanco garantizaba que el Ministerio Público pudiera sancionar a los corruptos. Todo este debate en torno a la administración de justicia, a la equidad, a la imparcialidad, pues tiene, por supuesto, la atención puesta en la Suprema Corte de Justicia y también en las actuaciones del magistrado juez Francisco Ortega Polanco, responsable por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de iniciar el proceso contra los encartados, en este caso, de manera preliminar. Estamos hablando de que Francisco Ortega Polanco acaba de decidir que el juicio va a iniciar el próximo viernes 6 de julio, como él había es la misma convocado, fecha, vamos a decir, ratificada ahora. Ratificó la fecha, no hay ningún pronunciamiento de su parte sobre la impugnación que se le formuló, creo que fue el imputado Andrés Bautista García, que le pidió abstenerse de conocer cualquier medida en relación con ese proceso y además habría solicitado al presidente de la Suprema revisar su decisión de designar al magistrado Francisco Ortega Polanco. Como la Suprema ratificó el Pleno de la Suprema a Ortega Polanco, lo que corresponde es que Francisco Ortega Polanco inicie el proceso. Hay quienes dicen que no, que él debía pronunciarse previamente, pero con la decisión de él de convocar de nuevo para el 6 de julio a los imputados e iniciar el proceso implica que él está rechazando cualquier recusación que se haya presentado. Está dando como buena y válida la decisión de la presidencia de la Suprema o el Consejo de Poder Judicial, que recae ambas en la persona del magistrado Mariano Germán. No, pero el Consejo del Poder Judicial es ajeno absolutamente a estos procesos, toma medidas, digamos, de carácter disciplinario y de administración. Bueno, en este caso la Suprema, la presidencia de la Suprema. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero además hay otra carta que no sabíamos que existía, pero hemos tenido acceso a una copia de esta carta de fecha 2 de julio, dirigida a Jean Alain Rodríguez. Y en esta ocasión, esa carta es dirigida también por la magistrada Miriam Germán Brito a Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República. Y es a propósito de las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier. La primera carta fue dirigida el 28 de junio por la magistrada Miriam Germán Brito al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, pidiéndole, mire, salga en defensa del Poder Judicial y de la independencia de la Suprema Corte de Justicia, porque las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier nos están llamando a todos como si fuésemos incompetentes o corruptos o que estuviésemos parcializados con los corruptos o que seríamos supuestamente el caos. Eso es el contenido de la primera carta de Miriam Germán dirigida a Mariano Germán. Como la respuesta de Mariano Germán ha sido, bueno, a mí nadie me da órdenes, Miriam Germán, ni ningún juez puede decirme cómo yo debo actuar, yo no estoy obligado a dar explicaciones a nadie de mis decisiones. Bueno, pues Miriam Germán acaba de remitir una comunicación que, por cierto, en las declaraciones de anoche de la Procuraduría General de la República se da como por recibida la carta de Miriam Germán, porque dice Julieta Tejada que la Procuraduría también recibió una carta y se refiere a esta, que hasta hoy, hasta que a las 6 de la mañana Acento dio a conocer esta carta, era desconocida. Dice: magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, honorable procurador, recientemente 3 procesados del llamado caso Odebrecht interpusieron acusaciones en contra del magistrado Francisco Ortega. Y es a partir de ahí que de la boca de la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier sale un montón de descalificaciones para todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Con sus expresiones,
Esa distinguida señora se comportó como si el magistrado Ortega fuera el único que garantiza que el proceso siga. No sé qué pensará ese magistrado, pero es un insulto que una parte presente a un juez como proclive a decidir un proceso a su favor. Eso no es justo con alguien que, como Ortega, obra con corrección y de cuya honorabilidad no tengo motivos para dudar. A los otros 15 jueces se nos insulta, porque según sus decires, la distinguida señora Guerrero Pelletier nos coloca como favorables a la impunidad y a los procesados. Para ustedes hubiese sido más honorable que el improbable caso de que la Suprema Corte de Justicia hubiera elegido a un juez que no fuera el magistrado Ortega, hacer uso de la recusación, que no es, como ustedes dicen, un mecanismo de retardar procesos, sino una garantía que persigue que las partes, y ustedes son una, tengan un juez imparcial y ustedes son una parte nada más ni nada menos. Usted y su subordinada prefirieron usar la soberbia. Nos insultan a todos, y no a cualquier tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, que no somos mejores que nadie, pero al igual que cualquier tribunal estamos obligados a decidir con imparcialidad. Ustedes creen que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática. Eso a la larga no funciona. Además de que no es aceptable, parece como si su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo. Con la incontinencia verbal de quien jerárquicamente depende de usted y por tanto usted es responsable, ni siquiera reparó en que su accionar la colocaba como pasible de violación a la ley 6132. De los imputados, ustedes, sin mayores explicaciones, excluyeron 8 porque no tenían pruebas. Bien hecho, pero por más memoria que hago, no recuerdo ningún calificativo despectivo, ningún insulto por esa medida emitida por nadie de la Suprema Corte de Justicia. Es un abuso de ustedes descalificar 15 jueces a quienes señalan como proclives a los imputados y a la corrupción. Las veces en que he subido a estrado en este asunto, les pregunté si tenían algún reparo a mi presencia y callaron. Y están los audios. Aunque usted diga que su expresión fue para mí, el juez confiable es la justicia, usted es responsable de todos los insultos y descalificaciones de la distinguida señora Pelletier. Supongo que se dividieron los papeles y a ella le tocó el más odioso, el que viola la ley 6132. Si no olvidamos las reglas de las instituciones ligadas al quehacer de la justicia, no hay súbditos. Por tanto, ni usted ni la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier tienen derecho a dirigirse a nosotros como si fuéramos sus súbditos, entre cuyos deberes están el soportar insultos injustificados. Si usted ponderara el efecto de los insultos de la distinguida señora Guerrero Pelletier, presentaría una excusa. Pero eso no lo espero. La soberbia no permite este tipo de decisión. Ustedes corren el riesgo de que sus insultos, algunos por encargo, sean vistos como una proyección de temores y falacias. Si surge un malestar de fondo, lo crearon ustedes y eso es lamentable. Sin otro particular, se despide atentamente Miriam C. Germán Brito, juez presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, interesante esa carta y las precisiones que hace la magistrada Miriam Germán por algunos aspectos, ¿no? Vamos a continuar y en el próximo segmento abordamos el análisis de la carta. Vamos a la pausa. Bien. Decía Fausto lo interesante de esta carta de la magistrada Miriam Germán Brito, pero lo siguiente, como ella bien señala, las declaraciones dadas primero por el procurador Jean Alain Rodríguez, recordamos que él comenzó a hablar del caso diciendo que nada, que lo que se estaban buscando era pretexto, etcétera, etcétera.
y comenzó a hacer una pelea pública, lo que no correspondería a un funcionario de su categoría, con los abogados de algunos de los imputados. Eso es un hecho que si él envió a los tribunales, en los tribunales debe dilucidarse. Posteriormente, Laura Guerrero entonces habló y en esas expresiones en las cuales elogió al magistrado Francisco Ortega Polanco, ya nosotros habíamos comentado aquí que ese era un elogio incluso que era un insulto para el propio Ortega, porque lo estaban poniendo como una persona que respondía quizás a los deseos o dictámenes o lo que fuese o los conversados, tratados con el Ministerio Público, y se supone que es un magistrado independiente, al cual incluso nadie le ha señalado como una persona proclive a algún tipo de venalidad ni nada. Eso lo dice la magistrada Miriam Germán. Pero al ponerlo a él como el único, están entonces descalificando a los demás. Entonces es un doble insulto a Ortega porque lo ponen como una persona amanuense, manejable, y a los demás porque le quitan los méritos para poder ejercer el papel de jueces sin recibir algún tipo de orden o dictado o atenerse a algunos intereses. A propósito de lo que dijo el magistrado Mariano Germán, hablando de esa independencia y además que no acogió la propuesta o la petición de defender los jueces, hay que recordar que él no reaccionó así cuando Francisco Domínguez Brito era procurador y en un momento criticó a los jueces. ¿Tú no recuerdas? Él arremetió contra Francisco Domínguez Brito y defendió a los jueces. ¿Y por qué en este caso él no los defiende? Muy por el contrario, lo que ha hecho es responder de mala manera a esa inquietud de la magistrada Miriam Germán. Y aquella ocasión fue por un caso escandaloso que hubo de la llamada red de jueces mafiosos que estaban vendiendo sentencias y todo eso, ¿tú recuerdas? Sí. Y lo que había ocurrido, que él dijo que no, que eso era una barbaridad, que él respondía por los jueces, que hubo casos aislados, pero que la mayoría eran gente muy buena. Entonces, en este caso, con más razón, él debió salir en defensa de los jueces, antes que ponerse a repeler o a responder de esa manera las palabras que dijo la magistrada Miriam Germán en su carta, que ciertamente ella incluso menciona la ley 6132, que es la que trata sobre los delitos de injuria y difamación, porque ahí incluso puede inferirse que hay difamación, porque si tú le atribuyes a alguien una condición que no tiene, eso es difamatorio. Claro. Mira, Gustavo, desde el momento en que el tema fue al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la impugnación de Francisco Ortega Polanco llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esto corresponde al conjunto de los jueces. Y de ninguna manera, es una decisión exclusiva ya de Mariano Germán. Por tanto, todos los jueces están involucrados, los 16 miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. La descalificación del magistrado Mariano Germán a Miriam Germán Brito, al calificar como inadecuado o decir, como él dijo, su expresión, que ningún juez tiene que dictarle órdenes a él. No se trata de una orden. La carta de Miriam Germán Brito es muy clara. Usted, como vocero del Poder Judicial, está en la obligación. Es su deber. Esto es la responsabilidad que a usted le toca. Cuando un Ministerio Público ha salido a decir que los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia son favorables a sus representados o favorecen la impunidad, es el juez presidente de la Suprema que tiene que defender la dignidad de los ciudadanos. Es una intromisión. Claro, porque se trata de una parte del sistema, que es el Ministerio Público, pero que se está entrometiendo en los asuntos de los jueces. Eso sí es intromisión, porque Miriam no es ajena ni a la Suprema ni al trabajo de los jueces, porque ella es una juez. Pues es juez y es presidenta de una cámara, de una sala penal, la presidenta. Ahora bien, el otro aspecto, Gustavo, tiene que ver con la imagen que tiene la Suprema Corte de Justicia y el sistema de justicia de República Dominicana, que es una imagen muy deteriorada. Recientemente, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia ha estado presentando, digamos, los resultados del esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial para cumplir con los acuerdos del llamado diálogo o conversatorio del Poder Judicial o compromisos que hizo el Poder Judicial cuando estuvo más afectado, cuando el consejero Francisco Arias Valera fue denunciado por el Ministerio Público, escándalo de las redes jueces corruptos, cuando Wilda Reyes Beltré y varios otros jueces
fueron denunciados por irresponsabilidad o por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, pues obviamente todo esto ha quedado registrado en un estudio reciente que se ha hecho sobre cómo está deteriorada la imagen del Poder Judicial. Sí, pero, deteriorada internamente y deteriorada hacia el exterior. Así es. Por supuesto. Vamos a ver lo que dice el magistrado Mariano Germán, para que volvamos acá. ¿Tienen listo el vídeo? Sí, vamos adelante. La voz y la representación del Poder Judicial. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el Ministerio Público no tiene por qué intrometerse en las acciones del Ministerio Público. Ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le manda. Y nadie tiene el derecho de intrometerse. Yo no acepto intromisión ni del Ministerio Público, ni de juez, ni de nadie. En torno a este tema, Servio Tulio Castaño Susman, Bueno, vicepresidente... vamos a... obviamente, estas declaraciones de Mariano Germán hay que verlas en el contexto en el que él lo está manejando. Las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier y Jean Alain Rodríguez y la carta que le remitió a él Miriam Germán Brito. Sí. Miriam Germán Brito no se está entrometiendo en un asunto que a ella le compete y le corresponde. Exacto. Como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Tú puedes decir que la respuesta de él al Ministerio Público estaría bien. Sí, al Ministerio Público, pero no a Miriam. No a una par de él, que es una jueza. Claro, y además... De carrera, por demás. Además, sí, ella es de carrera, ella no es designada políticamente. Exactamente. Además, hay que decir en esto lo siguiente. Las declaraciones de Mariano Germán son más críticas con Miriam Germán que con Laura Guerrero Pelletier. Claro. Entonces, una lectura que uno tiene que sacar de esto. Porque además en ningún momento ella le dijo cómo actuar. No, ella no le dijo cómo debe actuar. Algo que entiende que es irregular. Ella le pide a él lo siguiente, señores. Así, esta es la carta que dice Miriam Germán. Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia designa a un juez que no sea de la confianza o del agrado de la Procuraduría, tienen ustedes abierta la vía que usaron los imputados. Creo que es tiempo, le dice Miriam Germán a Mariano Germán, creo que es tiempo a esta parte. No solo esta Procuraduría General de la República se ha acostumbrado a irrespetarnos y pienso que ello obedece a que nunca nadie le ha recordado que son solo una parte en el proceso y que los jueces son terceros imparciales. Presidente, le dice ella, les reclamo firmemente que en su condición de cabeza del Poder Judicial no continúe con la actitud permisiva frente a faltas de respeto, desconsideraciones. Cada uno de nosotros, miembro de este cuerpo, merecemos que usted asuma la respuesta adecuada frente a sugerencias aviesas, afirmaciones desconsideradas. El Ministerio Público en todos los estamentos es lo que es, una parte en el proceso. Y si a veces tomamos frente a los abogados irrespetuosos una actitud ríspida, no veo la razón para que sea diferente con el Ministerio Público. Ambos son partes. En otras palabras, lo que Miriam está sugiriendo es lo mismo que hizo Mariano Germán ante las críticas que hace un tiempo hizo Francisco Domínguez Brito cuando era procurador. Él salió como un gallito a defender a los jueces, pero ahora con muchísima más razón. Ella no le está faltando respeto, no le está diciendo cómo él debe hacer su trabajo. Ella simplemente está asumiendo su papel como parte de los jueces y decir, no, eso no está bien. El último párrafo de Miriam en la carta de a Mariano Germán dice, en mi condición de miembro, espero que usted asuma su papel. Entre nuestros deberes no está callar ante el insulto. Después de todo, masoquistas no somos. No somos, claro. Para nada. Yo creo que Miriam tiene toda la razón. Claro. Y tiene todo el derecho a defender. Y yo creo que a defender su honor como persona y como jueza. El magistrado Mariano Germán, que es un hombre de mucha experiencia, ¿verdad? Como abogado y todo. Si él leyó serenamente esa carta, porque parecería que no es a esa carta que está respondiendo. Además, no es Miriam que da a conocer la carta.
no es Miriam la que divulga. Ella no llevó el debate a lo público. No, tampoco. El Ministerio Público sí. La carta se publicó, creo que comenzó en Santiago la publicación de la carta. Y como la carta... Como son documentos de interés o de un sector o interés público que en un momento se filtran y los medios, que esa es nuestra labor, divulgar temas que entendamos que son noticias porque competen a la generalidad, afectan a una gran parte de la sociedad, pues nos hacemos eco o de esos documentos o de esas noticias y se divulgan. Pero ella no salió a hacer una rueda de prensa ni a dar declaraciones, contrario a lo que hicieron el procurador y la procuradora. ¿Tú sabes quiénes recibieron copia de la carta, además de Mariano Germán? La recibió Manuel Herrera Carbucia, Francisco Antonio Jerez, Julio Alberto Cruzeta, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Rit Ortiz, Blas Fernández Gómez, Esther Agelán, Fran Soto, Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso, Moisés Ferrer Landrón, Francisco Ortega Polanco, Robert Plasencia Álvarez y Edgar Hernández Mejía. Todos tenían copia de esa carta. Los jueces, sí. Pudieron, cualquiera de ellos, dar a conocer la carta, vía, sí. Ya sea por solidaridad con Miriam Germán o ya sea porque ellos también se sintieron ofendidos por las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier. La carta se ha hecho pública, igual que esta última carta, dirigida a Jean Alain Rodríguez, porque el procurador, al defender a su actuación como presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que hizo fue atacar a Miriam Germán y de paso aclararle al Ministerio Público que son instancias distintas. Pero nada más, no pasó de ahí el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a una pausa. Bueno, anoche también, Fausto, se dio a conocer una reacción de la Procuraduría General a través de su portavoz, Julieta Tejada, en donde aclaran y dicen que ellos no quisieron en ningún momento ofender a los jueces, etcétera, etcétera. Pero eso es difícil de usted desandar ya esos pasos, ¿no? Porque eso quedó ahí dicho, y si usted dice entre 10, yo confío en este. Aunque tú no digas nada contra los demás van a sentir entonces que usted desconfía de ellos. Y eso es un problema. Entonces, como decíamos también, eso sobrecarga la atención sobre el magistrado Francisco Ortega y Polanco, quien ya ayer anunció, ratificó la fecha del día 6, que es el viernes, para comenzar a conocer el expediente del caso Odebrecht. Eso le agrega, yo pienso, mayor tensión y carga al magistrado Francisco Ortega. Si el Ministerio Público no se hubiese puesto a dar esas declaraciones, las tensiones fueran menos. Yo creo que aún aquellas personas y aquellos sectores que no han dado seguimiento a este caso, ahora tendrán los ojos puestos sobre Ortega. Pero mira, es un tema que ya está generando tensión, Gustavo, está generando debate. Hay un elemento adicional en la declaración de anoche del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Se dice que por diferentes instancias, mecanismos que tiene en sus manos la Procuraduría General de la República, ellos han obtenido información de las maniobras que están realizando los encartados en el proceso para evitar que este caso llegue al fondo. Bueno, pero entonces, obviamente, yo no dudo que ellos tengan información de los pasos que están dando esos imputados y sus abogados. Pero eso pienso yo que estratégicamente no es conveniente que ellos estén airando esas cosas. Eso se supone que ellos deben usar eso para entonces contrarrestar esa maniobra y usarla en estrado, no en públicamente. Pero ellos dicen que en este momento, en la actualidad, los encartados en el proceso están actuando para boicotear el conocimiento del juicio. Y yo no lo dudo, porque nadie quiere ser condenado ni ser llevado a juicio de fondo en un caso como este. Ahora bien, no es diciendo lo que ellos pueden contrarrestar eso. Se supone que tienen gente para trabajar, ¿verdad? Y hacer la contra de esas estrategias. Eso es lo que hace un abogado enfrentado a otro, sea un fiscal o sea un defensor. Pero hay lo siguiente, el Ministerio Público tardó un año en presentar, en escarbar, en investigar y luego presentar la acusación. Con la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, concluye la parte más importante del proceso. Hasta ahora el Ministerio Público ha sido, de algún modo, muy
magnánimo con una parte o con todos los imputados, porque el Ministerio Público no acompañó su investigación, por ejemplo, con los aspectos fiscales de cada uno de los imputados. Es decir, con uno más que otro. Entonces, pero, sacó a 8 del expediente. Bueno, eso ya está bien señalado por Miriam Germán, que dice, bueno, pero luego de un año ustedes lo sacaron y no han dicho, no tenemos pruebas suficientes. Pero esa gente, si no había pruebas, ¿por qué esa gente se le maltrató como se le maltrató? Exactamente. Entonces, ahora bien, hay en la actuación del Ministerio Público, en estos documentos de acusación, falencias, pruebas que no son suficientes y falta toda la parte relativa a la cuestión fiscal. Pero además falta, por ejemplo, la demanda en reparación en daños y perjuicios, la demanda civil en nombre del Estado Dominicano, que no se ha formulado, que no implica de ninguna manera lesionar hasta ahora los intereses económicos o la recuperación del dinero perdido por parte del Estado. No. Entonces, si el Ministerio Público de verdad está interesado en que estas personas sean condenadas, hay aspectos adicionales que pudo haber hecho el Ministerio Público. Que no hizo. Esta acusación por sí misma debe valerse por sí misma, la del Ministerio Público. Eso es lo que mucha gente ha dicho, que eso es muy débil todavía la acusación. Por lo que se ha visto hasta el momento. Mientras tanto, el juez Ortega tiene una carga extra de presión por la forma en que el Ministerio Público aireó esta situación en los últimos días. Y además de que el Estado está enfrentando, por otro lado, el reclamo de Odebrecht para que se le pague más de 700 millones de dólares más. Bien. Porque Punta Catalina no es parte de ese proceso. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir mañana. Muchas gracias, señoras. Hasta mañana.